Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, hoy converso con el profesor Pablo Aure. Pablo es secretario de la Universidad de Carabobo y dirigente nacional del partido 20 Venezuela. Pablo, gracias por haber aceptado la invitación del canal Visión Democracia TV. Muchas gracias a ti por la invitación y para compartir este espacio, bueno, aprovechando las redes, aprovechando todas las plataformas, porque cada día como que se nos quiere cerrar un poco más los espacios de comunicación. Desafortunadamente sí. Quiero Así es. comenzar esta conversación, que necesito por favor su evaluación sobre los 22 meses que se cumplen del gobierno interino de Juan Guaidó y cuáles han sido sus aciertos y sus errores. Mira, es como difícil evaluarlo. Cuando digo difícil, lo digo de manera objetiva, ¿no? Difícil porque cuando uno dice estas cosas, pudiera pensarse que uno no está siendo objetivo con la evaluación. Pero te digo, desde el mismo día que Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, fuimos nosotros desde 20 Venezuela quienes aupamos que Juan Guaidó se juramentara ante la Asamblea Nacional, porque eso era una formalidad, jurar el cargo para desempeñarse como presidente de la República, visto el vacío de poder que existía, porque no teníamos presidente, por muchas razones. No porque se le había vencido ya el tiempo a Nicolás Maduro y era lo que estaba esperando la Unión Europea para bueno, desconocerlo, ni tampoco porque lo hayan condenado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y tampoco porque haya sido declarada su ausencia por el abandono del cargo cuando la presidencia de Julio Borges en la Asamblea Nacional, sino porque, bueno, para tratar de entusiasmar un poco más a la gente, teníamos ya al presidente interino, quien iba a sustituir a Nicolás Maduro y de acuerdo a la Constitución, su única función era convocar un proceso electoral, eso lo dice la Constitución. Pero bueno, él comenzó con los tres pasos, con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pues bien, transcurrimos buena parte con él, ¿ok? Con él a la cabeza como líder, empujándolo, a pesar de que yo no estaba muy convencido de él, no estaba convencido de, bueno, o sea, venía de la nada, era un desconocido, vamos a estar claros, pero le tocó en suerte la presidencia de la Asamblea Nacional y en suerte la presidencia de la República. Lo acompañamos el 23 de enero en la juramentación allá en la calle en Caracas y hubo unas grandes manifestaciones en todo el mundo, no fue solamente en las grandes ciudades de Venezuela, sino en todo el mundo. Y bueno, así comenzamos. Y luego lo acompañamos con la fracción 16J a la frontera, cuando él habló de que la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí. Allá estuvimos, ni entró la ayuda humanitaria y todo se desinfló. Luego ya estaba como una especie de excepción, ¿no? La gente estaba, bueno, ¿y qué pasó con Guaidó y tal? Pero sin embargo, bueno, seguían el deseo de la gente aquí en el país de procurar el cambio. Pues bien, luego nos embarcaron con esa madrugada del 30 de abril, con el quiebre de la Fuerza Armada, y está todo el mundo, el distrito de Altamira, salía, y resulta que eso fue un fiasco. Fue un fiasco, fue un engaño, fue una trampa, fue un fraude a los venezolanos. Pasó el tiempo, después apareció a principios de este año, lo recibió Donald Trump, hubo un recorrido, ok, volvió a subir las expectativas, allá dijo que no podíamos solo, y resulta que a estas alturas del partido, casi a 2 años de él haber asumido la presidencia de la Asamblea, ergo la presidencia interina de Venezuela, no ha hecho absolutamente nada sino engañar. Engañar. Un gran fraude. Ha sido otro fraude más. Y ya nos hemos dado cuenta, al menos me he dado cuenta, y mucha gente se ha dado cuenta también, que es más de lo mismo, que él en realidad no intenta el desalojo del poder, sino convivir, cohabitar. Bueno, fíjate, ahora está planteando una consulta y ya para continuar con esta exposición, una consulta
desconociendo una consulta que ya habíamos tenido el 16 de julio del 2017. Pero esta consulta es, fíjate tú, la consulta es para ver si estamos de acuerdo o no, con buscar las formas de conformar un gobierno o de que nos ayuden y estas cosas. Pero a él no se le ocurrió preguntarnos a nosotros si estábamos de acuerdo cuando inició sus consultas, o mejor dicho, sus conversaciones o negociaciones con Oslo. Tampoco nos preguntó a nosotros si estábamos de acuerdo con ese 30 de abril. No nos preguntó muchas cosas. Ahora sí nos va a preguntar algo que todo el mundo sabe que, oye, esa respuesta ya le hemos dado 1000 veces. O sea, es como que si tú preguntaras, o mejor dicho, tú convoques a una gente que se le está quemando el edificio, convoques una junta de condominio para ver si estamos de acuerdo o no con que se llamen a los bomberos. Por Dios, ¿vale? Entonces, ¿hasta cuándo, pregunto yo, hasta cuándo vamos a seguir conviviendo con el enemigo? Aquí yo creo que el gobierno de Juan, si pudiéramos hablar de gobierno, ¿no? La figura de Juan Guaidó y todo su aparataje que se le ha denominado gobierno interino, pudiéramos preguntarnos, o mejor dicho, podemos hacer un símil como el gobierno o la tiranía, porque a mucha gente no le gusta que lo llamen gobierno, porque es un régimen. Total, los gobiernos pueden tener distintas denominaciones, pueden ser tiránicos, pueden ser democráticos, pueden ser monárquicos. Bueno, este gobierno tiránico de Nicolás Maduro y este gobierno interino de Juan Guaidó, yo creo que juegan para el mismo equipo, ¿eh? Uno hace el papel del ladrón malo, que es Maduro, y el otro el papel del ladrón bueno. Es decir, tú sabes que, bueno, no vale, este es de los nuestros. No, señor. Yo creo que a los dos grupos hay que sacarlos. Pablo, tú hablas de engaño y hablas de la consulta popular. ¿Tú consideras que de pronto ese llamamiento o esa convocatoria a la consulta popular puede ser una jugada de Guaidó para oxigenar su gestión ante la falta de confianza y credibilidad que tiene? No creo, estoy convencido. Estoy totalmente seguro de eso. Tan es así que estoy convencido que esa consulta, imagínate tú, el fraude electoral, la farsa electoral es el 6 de diciembre y ellos van a proponer una consulta el 12 para ver si estamos de acuerdo o no con lo que ocurrió una semana antes. Si él en realidad no estuviera engañando a la gente, él hubiese hecho muchas cosas desde la Asamblea Nacional. Por ejemplo, le pedimos en grito el artículo 187.11. Si él mismo había dicho que si solos no podíamos, al menos se ha debido dar esa discusión en la Asamblea Nacional de permitir aliados, posibles aliados internacionales, constituirse en una fuerza de paz, de estabilización aquí en el país. Jamás lo hizo, jamás lo hizo. Cuando a duras penas discutió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, fue por nuestra insistencia permanente en que se discutiera para que se pudiera acudir a la fuerza, porque sabemos que pacíficamente de esto no vamos a salir, ni tampoco vamos a salir electoralmente. Y tú sabes cuándo mencionó y se aprobó el TIAR, precisamente como un contrabando, o mejor dicho, como una simulación, el mismo día que ellos iban a discutir, aprobar los intereses de una deuda que ellos mismos habían declarado inconstitucional, como fue la reestructuración de la deuda del año 2016, y ahí se emitieron unos bonos, denominados bonos 2020, ¿ok? Se le vencía para el pago de los intereses, y fue allí cuando Juan Guaidó y su bancada propusieron a la Asamblea Nacional el pago de esos intereses de una deuda ya desconocida. Ahí aprovecharon a discutir también el TIAR y aprobar el reingreso de Venezuela al TIAR, porque nosotros hemos sido uno de los fundadores por allá por los años, antes de los años 1950, ya Venezuela formaba parte del TIAR. Pero Chávez y otros países del ALBA, ¿ok?, denunciaron ese tratado, se retiraron del tratado y ahora con esta nueva Asamblea Nacional, que es lo único positivo, para volver a la pregunta inicial, quizás lo único positivo
ha sido el reingreso de Venezuela al TIAR. Más nada, porque de allí absolutamente nada positivo podemos considerar la gestión de Juan Guaidó. Y bueno, y si, en lugar él de decir al principio que él decía que esto lo íbamos a arreglar solo y tal, después fue con la presión nacional, ¿okay? No era una presión internacional, una presión nacional de decir, pero bueno, busque ayuda, en lugar de nombrar una comisión o verdaderos interlocutores que entendieran el asunto venezolano y que supieran, como él lo sabe, pero no lo quiere aceptar porque él quiere convivir, que una comisión que recorriera los países aliados y con esos dineros que maneja Citgo y maneja Monómero y tantas cosas que maneja, se podían pagar a los medios de comunicación en esos distintos países, porque también hay que crear esa sensación, tanto en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en los posibles aliados, de la necesidad que tenemos en Venezuela de que se constituya una fuerza multinacional para la liberación del continente, o al menos esta parte del hemisferio. Eso no se hizo. Al contrario. Yo quiero que ese tema de la fuerza multinacional o de la acción internacional y que él solicitó a través de la doctrina del R2P la tratemos en el próximo bloque, porque hay que profundizarla. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Seguro. Pablo, finalmente Juan Guaidó en septiembre acepta la exigencia que le había hecho varias organizaciones, entre ellas 20 y la fracción 16J, de solicitar la aplicación de la doctrina de R2P. Pero parece que ese es otro engaño. ¿Qué ha ocurrido después de esa solicitud? Nada. No ha ocurrido nada de parte de quienes fungen de voceros de la oposición, de esta oposición, de parte de él. Mira, es complicado para cualquier país involucrarse en un asunto que se quiere vender como un asunto solo de Venezuela. Es que si ningún país se quiere involucrar, por supuesto que ningún país se va a querer involucrar en un asunto de Venezuela, pero la cuestión no es un asunto de Venezuela. El asunto va más allá. El asunto es la estabilidad y la paz de esta parte del continente americano. Y te digo que hay inestabilidad no solamente en Venezuela, sino en esta parte, porque solo saber que en Venezuela operan, no reconocido por Pablo Aure, sino reconocido por todo el mundo, operan grupos fundamentalistas, grupos guerrilleros, llámese FARC o el ELN, que opera un ejército o una fuerza armada, okay, regular, entre comillas, pero regular, pero que no le obedece al comandante en jefe. Si estamos diciendo que Juan Guaidó es el presidente, ergo también es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Bueno, si esa Fuerza Armada no le obedece a su comandante en jefe, por supuesto que esto es un peligro para la estabilidad de Colombia, de Brasil, de todo, sobre todo aquí en esta parte fronteriza, los países fronterizos. Entonces, él apela o él habla del R2P, el R2P, pero lo plantea en la ONU, ¿ok? El R2P, como tú lo dijiste, es una doctrina, la doctrina de responsabilidad de proteger a los pueblos, que se habló por primera vez por allá por el año 2005, cuando Kofi Annan era el secretario general de la ONU. Pero ellos dicen, si se aplica el R2P, debe seguir unos canales regulares ante la ONU. Y ya sabemos que con la ONU no vamos a lograr absolutamente nada, porque hay ahí un comité de seguridad donde lo componen China y Rusia. Y desde luego que siempre va a existir el veto para cualquier fuerza liberadora. Pero nosotros no podemos ver el R2P. No sé si me están siguiendo, ¿no? Sí. No lo podemos ver como algo aislado, como algo que solo se va a aplicar ante la ONU. El R2P es una doctrina, como el principio de la legítima defensa, como el principio, de protegernos, que se puede aplicar
con cualquier Estado, un convenio multinacional, Venezuela, okay, a través de la Asamblea Nacional y su presidencia interina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, un convenio de cooperación militar donde se establezca la posibilidad de apelarse al R2P o de recurrir a la responsabilidad de proteger a los pueblos. Entonces aquí dicen, si es a los pueblos, no pueden venir una potencia extranjera a venir a Venezuela porque se estaría violando el principio de la autodeterminación de los pueblos. Así dice Nicolás Maduro y esta gente. Pues se equivocan, porque ellos están confundiendo Estado con pueblo, Estado o gobierno con pueblo. Resulta que el Estado tiene tres elementos para su existencia. El espacio geográfico donde está Venezuela, población, que es el pueblo, y el poder, que en este caso es el tiránico. ¿Okay? Entonces, cuando es la autodeterminación de los pueblos, es de la población, de los ciudadanos que queremos la libertad, la prosperidad, la paz, la democracia y las oportunidades. Entonces, no se nos estaría violando el principio de la autodeterminación de los pueblos. Al contrario, los pueblos lo que queremos es que se conforme esa coalición para salir de la tiranía. Pero no, aquí esto es lo que hemos pasado el tiempo, es puro manguereo, bueno, estafa, fraude, burla. Pero yo creo ya el 5 de enero, aquí como la fábula del rey va a quedar desnudo, porque aquí todos vamos a tener una misma, cuando digo todos, los que en realidad queremos la libertad del país, vamos a estar en igualdad de condiciones. Pudiera ser que este señor Guaidó y sobre todo el G4 esté buscando esta manera de consulta para tratar de prolongarse ese itinerato ad infinito o perpetuarse de manera interina en el poder. Pudiera ser, dice, yo gozo del respaldo. Empieza con ese discurso, quién sabe si eso ya negociado, lo habrá hablado con Biden o los demócratas, quién sabe, porque estos tipos son malvados. O sea, ahí hay una maquinación que nosotros quizás desconocemos, pero lo intuimos. ¿No te parece extraño que a los 15 minutos de las primeras proyecciones dadas por las grandes cadenas, Juan Guaidó sale a felicitar a Biden, cuando todavía no se sabe si Biden o Trump, y tengo la sensación que va a ser Trump, y Leopoldo López, por otro lado, sale con Biden, uno de los jefes no de campaña, pero uno de los que están allí en el comando de campaña de Biden, es Leopoldo Martínez, ¿ok? Que de acá de Venezuela, de esa misma generación de Leopoldo López. Pareciera que hay como un entente, una especie de que va a haber algún reconocimiento al gobierno interino, eso sí, avalado inclusive por Nicolás Maduro, porque a Nicolás Maduro y al G2 y a esta gente le interesa tener una oposición dirigida por Juan Guaidó o dirigida por los que siempre se entienden, pero se van a quedar, yo creo que con los crespos hechos. ¿Por qué? Van a quedar con los crespos hechos. Sí, se van a quedar con los crespos hechos porque ya la gente no va a seguir creyendo en ellos. Todavía existen algunos que de buena fe, porque no todos los que van a votar en esa consulta o los que van a ir a la consulta son gente malvada. No, es gente buena, de buen corazón, que cree que por ahí es el camino y punto, porque están ávidos de un liderazgo y piensan que ese es por ahí donde nos diga el Frente Amplio o la MUD, por ahí es. Pues no, nosotros tenemos que seguir con nuestro obstinado empeño en quitarle tratar de quitarle la venda de los ojos a esta gente que todavía piensa que con la MUD se puede llegar a algún lugar. Absolutamente. La MUD y el PSU es lo mismo. Es lo mismo. Es crudo decirlo, pero hay que aceptarlo. ¿Cómo crees tú que estas mismas personas
que han venido dirigiendo la oposición, o al menos la vocería, y si no es la misma persona, son de la misma escudería, han venido repitiendo lo mismo durante tanto tiempo, desde luego que vamos a obtener los mismos resultados. Es el atornillamiento de Nicolás Maduro. Entonces hay una especie de sensación con esta oposición llamada MUD, que es lo mismo que el PSUV. Hay una especie de pérdida de esperanza aquí en el país. Aquí pareciera, dice, no, vale, aquí ya todo está perdido, fíjate tú, aquí no vamos a salir de este tipo más nunca. A lo mejor eso es lo que ellos quieren, como adormecer, que ellos sigan siendo la oposición, entre comillas, sigan entendiéndose con el gobierno y punto, y ya cohabitando. Y contra eso nosotros tenemos que levantar la voz. Pablo, tenemos que ir a un nuevo corte. Te dejo una Okay. pregunta. Si no podemos confiar en la MUD, perfecto. Y si finalmente gana Joe Biden en Estados Unidos, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es lo que viene para Venezuela? ¿Perdimos el país definitivamente? Vamos a una pausa. Ya regresamos. Pablo, tú acabas de explicar que no es confiable la MUD porque sencillamente tienen una conducta de cohabitación con el régimen y tampoco podemos confiar, entre líneas lo dijiste, en un posible gobierno de Joe Biden si finalmente es el ganador. Si al final se concreta la victoria de Biden en Estados Unidos y sigue el gobierno interino de Juan Guaidó, ¿cuál es el camino del país? ¿Lo perdimos o sencillamente hay una vía alternativa? Escuchar la palabra recalculando, ¿ok? Recalcular cuál es nuestra estrategia, porque vamos a estar claros, si nosotros hemos venido diciendo desde hace rato que con esta oposición no vamos a llegar a ningún lado, sino que hay que construir los verdaderos cimientos y las bases de construir la oposición, nosotros también tenemos que revisarnos. O sea, cuando digo nosotros, los que no estamos de acuerdo ni con la MUD, ni tampoco con el PSUV, que es lo mismo, tenemos que revisarnos dónde hemos fallado. Dónde hemos fallado porque no hemos convencido a la gente. Quizás porque nos estamos enfrentando a un monstruo. Nos estamos enfrentando a un monstruo, bien sea por los dineros, por el poder comunicacional y por todas estas cosas que a nosotros nos ha costado llegarle a quienes queremos llegarle. Pero, bueno, si es Biden, por supuesto que se nos va a dificultar un poco más. Se nos va a dificultar más porque ya hemos venido diciendo que solo no podemos. Pero eso no quiere decir que Biden sea la terminación de las esperanzas del venezolano. No, yo no lo creo. Yo no es que no lo creo. Estoy convencido de que no. Seguiremos luchando, no sé, hasta que lo logremos. Y esto tiene que ser, esto no puede ser a la eternidad. No puede ser a la eternidad, porque tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso no puedes, pero ahí está que nosotros cada día nos despertemos, ¿ok? Y nos acostemos con esas ganas de transmitir el mensaje y esas ganas de identificarnos con cada uno de los problemas y esas ganas de que sepan que estamos hablando con la verdad y con sinceridad, que no es populismo, no es demagogia, no es sino nuestro empeño en vivir en un país distinto, en un país mejor, para empujar esas nuevas ideas. Aquí yo no estoy hablando de personalidades, si son jóvenes, si son viejos, no. Nuevas ideas que no se identifiquen con el status quo o con todo esto que hemos vivido durante estos 20 años e inclusive antes de estos 20 años que estamos padeciendo esta tragedia chavista o esta era chavista. Pero es que es que me voy a volver a regresar, no sé si al primer segmento o al segundo. Cuando uno escucha a un Leopoldo López decir, pero que, o sea, no es que lo tuvimos que adivinar, es que él mismo lo dice, que él no tiene ningún problema con que Nicolás Maduro sea candidato. Bueno, será él que no tiene ningún problema, como que si él fuera el que domina aquí esta cuestión. Es que él no puede ser candidato, Nicolás Maduro, no es porque nos caiga mal o sea un mal gobernante, no. Es porque ellos mismos o nosotros hemos dicho, ¿ok?, que abandonó el poder, que ha sido condenado por delitos, bueno, de corrupción, que ha sido señalado por la ONU por haber cometido delitos de lesa humanidad,
por estar perseguido, ¿ok? Por delitos de narcotráfico. Y viene este señor a decir que él no tiene problema en ser candidato, o sea, que Maduro sea candidato, que fácil le ganaría. Como que si nos estuviéramos enfrentando a un político malo, pues un mal político o un mal gobierno, que lo es, pero no, esto no es un mal gobierno, esto es un gobierno perverso, esto es un gobierno criminal, esto es un gobierno que no respeta en lo absoluto ninguna de las reglas básicas de la democracia. Ten la plena seguridad que si tú te estás enfrentando a una banda criminal, esa banda criminal no va a respetar, primero no se va a someter, y segundo, si se somete es de mentira, porque no va a aceptar el escrutinio popular. Ese es como que si a ti te estén atracando, ni Dios lo quiera, estás en tu grupo familiar y viene una banda de atracadores y tú le dices al atracador, al jefe, vamos a ver si estamos de acuerdo nosotros que nos sigan atracando. O sea, ¿qué es eso? O sea, no existe. Pablo, frente a la posibilidad, a la alternativa de la negociación política que ustedes en 20 Venezuela han rechazado, ustedes han propuesto, encabezados por María Corina Machado, la propuesta de la Operación de Paz y Estabilización. La misma que Elliot Abrams de la gestión de Trump llamó realismo mágico. Todavía esa es una opción viable, a pesar que el gobierno de Joe Biden sea el que definitivamente asume el 20 de enero. Siempre tiene que ser una herramienta, una opción. Y es la única opción. No hay otra, no hay otra. No hay otra porque si hemos dicho que solo no podemos cambiar el discurso, pero es que no podemos cambiar el discurso para acomodarnos a las nuevas realidades, ¿no? O sea, esa es la verdad. Si solo no podemos, sea Biden, sea Trump, sea el que sea Kamala Harris, bueno, si no es con la ayuda de ellos, será con la ayuda de otros. Con la ayuda de otros, por supuesto. Es que aquí también nosotros pensamos que de lo que se trata es que va a venir los Estados Unidos y pan. No. Nada. Con que ellos ayuden, ¿ok? A demostrar fuerza, una amenaza seria, creíble, que ponga en jaque a esta organización criminal que está sometiendo al país, ya con eso es suficiente. Porque nosotros también tenemos gente preparada, bien sea de la Fuerza Armada que está en el exilio, esto preparada. Y también, por supuesto, se conformaría una coalición militar internacional, pero de paz, no para venir a asesinar a nadie. Pero eso hay que bregarlo, ¿eh? Eso hay que bregarlo. Eso hay que convencer a esos pueblos, a esos ciudadanos, a esos gobiernos de los distintos países de la necesidad, inclusive como negocio. Diga, cónchale, como negocio. Sí, claro, como negocio. Se gana la estabilidad, se gana desde todo punto de vista. No es lo mismo tener un vecino como Venezuela, que lo que esté es pasando hambre los ciudadanos, que buscan que se abran las trochas para irse, y eso le representa un costo social, económico, político a esos países para donde migran nuestros compatriotas. Bueno, imagínate que Venezuela sea pujante. Nosotros convencer a Estados Unidos, a Colombia, a Brasil o a cualquier país que se quiera involucrar en esto de concesiones, por ejemplo. Hey, tú no estás entregando territorio. Es ganar. ¿O es que creemos que salimos de estos malandros inmediatamente va a resurgir Venezuela? No, que va a hacer falta capital, va a hacer falta mano de obra, va a hacer falta tecnología, va a hacer falta para recuperar todos estos destrozos que esta gente ha dejado. Bueno, para eso hace falta alianza, un convenio económico, militar, hace falta, esto sí lo estoy diciendo como Pablo Aure, un plan Venezuela, así como el que realizó Uribe cuando fue presidente de la República de Colombia. Pablo, se nos agotó el tiempo, nos queda un minuto, un mensaje final a los venezolanos en este momento tan difícil y que en los próximos meses se va a poner peor las cosas. Lo más importante para todos los venezolanos es esto que está aquí, la mente. No dejarse vencer jamás en la mente. Porque el enfermo, ¿ok?, que agarra cama, ese se muere. Nosotros estamos enfermos. Claro que hace falta democracia, hace falta libertades, pero nosotros siempre tenemos que mantener el espíritu libertario por delante y que tengan la plena seguridad que el mal nunca triunfa sobre el bien. Yo sí creo que de esto vamos a salir.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por haber aceptado A la ti. invitación. Interesante programa. Las cosas en Venezuela no se ven nada sencillas y en los próximos meses el deterioro de la calidad de vida va a ser peor. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Análisis.